Los 12 peores errores de construcción en toda la historia. La arquitectura es una de las formas más sorprendentes de apreciar el arte y la historia. Ahí tenemos la Gran Pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, el Partenón, la Gran Muralla China y el Templo de Artemisa. En las edificaciones nos podemos imaginar cómo vivían antes las culturas antiguas, cómo eran sus gustos arquitectónicos y podemos apreciar sus increíbles métodos de construcciones, que en algunos casos han resistido el paso de miles de años. En este video te contaremos 12 historias sobre los peores errores de construcción de la historia de la humanidad, desde colapsos de estadios en la antigua Roma hasta edificios volcados en Shanghái. Te describiremos los más interesantes problemas de construcciones icónicas y sus devastadoras consecuencias. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Una parte del Circo Máximo colapsó en el año 140, matando a 1.112 personas. El Circo Máximo fue un antiguo estadio romano utilizado para carreras de carros durante el Imperio Romano. Construido durante el siglo VI a.C., el circo tenía capacidad para albergar unos 150.000 espectadores que acudían desde todo el imperio para los Juegos Romanos, que incluían las carreras y también otras actividades, como los combates de gladiadores. Por siglos fue el espacio público más grande e importante de Roma. Sin embargo, en el año 140 después de Cristo, sufrió una enorme tragedia. La grada superior se derrumbó debido al peso de los asistentes y causó la muerte de unas 1.112 personas, el incidente deportivo más mortífero registrado en la historia. ¿Qué era el Circo Máximo? El Circo Máximo fue el primer estadio de entretenimiento masivo del Imperio Romano y estaba ubicado en la antigua Roma. Tenía una longitud de 621 metros y 118 metros de ancho y se convirtió en el modelo de todos los circos o estadios creados en todo el imperio. Los circos eran lugares fundamentales para el orden social de la antigua Roma, pues eran el sitio de celebración de los ludi, los juegos públicos relacionados con los festivales religiosos, y que servían de entretenimiento a la población y como homenaje a los dioses romanos. Los juegos podían tener distintas duraciones, desde celebraciones de un día hasta juegos en distintos festivales, que se extendían por varios días y en distintas arenas. Carreras de carretas, de caballos, obras de teatro, caza de animales y combates de gladiadores eran algunas de las actividades populares en estos circos, que a veces también se usaban para las ejecuciones públicas y procesiones. El Circo Máximo sobrevivió al desastre de su derrumbe, aunque nunca volvió a tener la misma importancia del pasado. Después de distintas inundaciones, reconstrucciones y transformaciones, en la actualidad el Circo Máximo es un gran parque abierto al público y que se utiliza para reuniones masivas, celebraciones y conciertos. Número 2. El hundimiento del barco Vasa del rey de Suecia, Gustavo Adolfo, en el año 1628. Construido entre los años 1626 y 1628, el buque Vasa era un importante barco de guerra construido por Suecia por orden del rey Gustavo Adolfo II, con el fin de expandir el poder militar del país durante la guerra contra Polonia-Lituania. Con una eslora de 69 metros y armado con 64 cañones de bronce, distribuidos en 2 cubiertas, el Vasa era una de las embarcaciones más poderosas de su tiempo, símbolo del poderío sueco. Pero su majestuosidad lamentablemente implicaba riesgos. El buque era muy inestable debido al enorme peso en la estructura superior. Pese a ello, el rey ordenó que se iniciaran las operaciones del buque en medio de una campaña militar en Polonia. La decisión del monarca no fue discutida por ningún subordinado. Pese a que los jefes militares comprendían los problemas del barco, ninguno tuvo el coraje para retrasar la incorporación del Vasa a la guerra. Así, y ante la impaciencia del monarca, el 10 de agosto de 1628, el Vasa zarpó desde el puerto de Estocolmo para su viaje inaugural. Apenas recorrió 1.300 metros cuando una ráfaga de viento golpeó el buque, inclinándolo peligrosamente hacia el agua, que comenzó a entrar en la nave por los hoyos de los cañones. El barco se hundió en cuestión de minutos, causando la muerte de más de 30 de los 150 tripulantes que estaban a bordo. La investigación posterior reveló que el diseño del Vasa era inestable debido a un centro de gravedad demasiado alto, causado por el peso excesivo en la parte superior del casco. A pesar de que se realizaron pruebas de estabilidad antes del viaje, las advertencias fueron ignoradas y no se tomaron medidas correctivas. Nadie fue considerado culpable oficialmente, ya que el constructor original había fallecido y el propio rey había aprobado las especificaciones del barco. Número 3. La destrucción del estadio de Fidenas en el año 27. El peor desastre en un estadio registrado en la historia lo tiene Fidenas, una ciudad de la región del Lacio en la antigua Roma. Fidenas era una ciudad estratégica debido a su posición geográfica, a punto de encuentro entre rutas comerciales internacionales.
El desastre ocurrió en el año 27 después de Cristo, cuando el estadio se llenó de muchos más espectadores de lo habitual. Por años, el emperador Tiberio había prohibido los combates de gladiadores. Cuando se levantó la prohibición, la población de Fidenas acudió masivamente al estadio para presenciar los juegos. El estadio de Fidenas era un anfiteatro de madera construido con múltiples fallas y colapsó debido al peso de la gran multitud que acudió a los eventos. Se estiman al menos 20.000 muertos y muchos más heridos, de un total de 50.000 asistentes. Tras la tragedia, el Senado romano prohibió que las personas con fortunas inferiores a 400.000 sestercios organizaran espectáculos de gladiadores y estableció que todos los anfiteatros debían construirse con medidas de seguridad, cimientos sólidos e inspecciones que certificaran su capacidad. Número 4. El colapso del pasillo del Hotel Hyatt Regency en la ciudad de Kansas, en el año 1981. Ubicado en Kansas City, Missouri, en Estados Unidos, el Hyatt Regency era un hotel de lujo en la ciudad. Su construcción se inició en mayo de 1978, con 40 pisos de altura y un desarrollo acelerado. Todo esto en un periodo en el que el alto desempleo y la inflación presionó la economía y presionó a las grandes constructoras a buscar grandes proyectos y ejecutarlos con rapidez, a veces sacrificando calidad. El mismo año en que se inició la construcción del Hyatt, ocurrió el colapso del techo del Hartford Civic Center en Connecticut. Un año después colapsó el techo de la Arena Kemper en Kansas City. Los desplomes de edificios se hicieron relativamente frecuentes y, en este entorno, se inauguró el Hyatt Regency el 1 de julio de 1980. Apenas había cumplido un año cuando ocurrió la tragedia. El 17 de julio del año 1981, durante una fiesta de té en el atrio del hotel que tenía más de 1.600 asistentes. Repentinamente, las pasarelas suspendidas en los pisos 2 y 4 colapsaron. La pasarela del cuarto piso cayó sobre la del segundo, y ambas se desplomaron sobre los asistentes a la fiesta, que se encontraban en la planta baja. Murieron 114 personas y otras 216 resultaron heridas en el evento. Una investigación posterior reveló que errores críticos en el diseño estructural causaron el colapso, así como la comunicación deficiente entre la firma de ingeniería y la empresa de fabricación de acero involucradas en la construcción. Una modificación en el diseño original duplicó la carga en los soportes de la pasarela del cuarto piso, excediendo su capacidad. Este cambio no fue adecuadamente evaluado ni aprobado, y las advertencias sobre la flexión de las vigas durante la construcción fueron ignoradas. El rescate de los afectados duró 14 horas por los numerosos desafíos del peso de los escombros y la falta de equipos adecuados. El desastre tuvo un profundo impacto en la comunidad, generando reformas en los códigos de construcción y en la ética profesional de la ingeniería. Como consecuencia, la firma de ingeniería perdió sus licencias en varios estados, aunque no se presentaron cargos criminales. Número 5. La inclinación de la Torre de Pisa entre el año 1173 y 1372. Aunque hoy en día es una construcción icónica y un importante destino turístico en Italia debido a su curiosa estructura, la inclinación de la Torre de Pisa no fue más que un accidente. Con una construcción iniciada en el año 1173, la torre estaba planeada originalmente como un campanario que formaba parte de un proyecto mucho más grande que incluía una catedral y un cementerio. Los problemas empezaron bastante pronto, pues el suelo de la construcción estaba compuesto por arcilla y arena fina, una base muy poco sólida para sostener las edificaciones. Para el momento en que los constructores terminaron el segundo de los 8 pisos, en 1178, la base de la torre había empezado a ceder de forma asimétrica. La edificación comenzó a inclinarse hacia el sur. Y luego se detuvo la construcción por alrededor de un siglo, una pausa forzada por conflictos bélicos entre Pisa contra otras ciudades como Génova y Florencia. El tiempo sin construcción permitió que la base de la torre se estabilizara pese a su inclinación, evitando un colapso completo de la construcción. Después de retomar la edificación, los constructores decidieron mover el 8º piso en un ángulo hacia el norte, para balancear la inclinación hacia el sur. La estrategia falló, pues el peso extra solo empeoró la inclinación, que siguió incluso después de que se terminó la torre, en el año 1370. En los siguientes 6 siglos, la torre siguió inclinándose a un ritmo de 0.127 centímetros por año, y se convirtió en un gran símbolo italiano. En 1990 se declaró un riesgo alto de colapso, y las autoridades cerraron el monumento para estabilizarlo y asegurar la construcción en un suelo tan inestable. Para el año 2001 se logró terminar los trabajos de estabilización, que llevaron a la torre a su posición original, con un ángulo de 4 grados de inclinación. Entonces fue reabierto al público. Número 6. El colapso de la presa Banqiao en China, en el año 1975, causando hasta 250.000 muertes.
Considerada una de las peores catástrofes causadas por la humanidad, el colapso de la presa de Banqiao, ubicada en la provincia de Henan en China, fue un desastre evitable desencadenado por el tifón Nina, ocurrido durante el verano de 1975, entre el 6 y el 9 de agosto. El tifón Nina provocó precipitaciones extremas que superaron la capacidad de diseño de la presa. Originalmente construida para resistir una inundación cada 1000 años, la presa no pudo soportar las lluvias torrenciales que cayeron en un corto periodo, lo que resultó en su colapso, y el de otras 61 presas en la región, muchas de ellas construidas con apoyo soviético durante el periodo del Gran Salto Adelante, impulsado por Mao Zedong. La ruptura de la presa liberó aproximadamente 701 millones de metros cúbicos de agua en solo 6 horas, generando una ola de hasta 10 metros de altura y 11 kilómetros de ancho que arrasó con todo a su paso. Ciudades y aldeas enteras fueron devastadas, incluyendo Dao en China, donde murieron todos los 9.600 habitantes. Las comunicaciones deficientes y la falta de un sistema de alerta temprana impidieron evacuaciones efectivas, lo cual empeoró la tragedia. Las consecuencias fueron catastróficas. Se estima que entre 26.000 y 240.000 personas murieron, buena parte por las inundaciones inmediatas y otros por las epidemias y hambrunas que siguieron al desastre. Además, más de 5 millones de viviendas colapsaron y aproximadamente 11 millones de personas se vieron afectadas. El gobierno chino mantuvo en secreto los detalles del desastre durante décadas, y no fue hasta la década de 1990 que se desclasificó información sobre el caso. En respuesta al desastre, se emprendieron esfuerzos para reconstruir y mejorar la infraestructura hidráulica de la región. La presa de Banqiao fue reconstruida y completada en 1993, con mejoras significativas en su capacidad y diseño para prevenir futuras catástrofes similares. Este evento sirvió como una lección crucial sobre la importancia de la planificación adecuada, el mantenimiento de infraestructuras críticas y la necesidad de sistemas de alerta temprana eficaces para proteger a las poblaciones vulnerables. Número 7. El colapso del puente de barcos en Portugal en el año 1805. Durante la primera batalla de Oporto en la Guerra Peninsular, el 29 de marzo de 1809, ocurrió una de las mayores tragedias civiles en la historia de Portugal, el colapso del Ponte das Barcas, un puente flotante construido en 1806 sobre el río Duero. Mientras las tropas francesas invadían la ciudad, miles de civiles y soldados portugueses intentaron huir cruzando el Ponte das Barcas, compuesto por 20 barcazas unidas por cables de acero cubiertas con tablones de madera. Pero la estructura no pudo soportar el peso de la multitud y colapsó, provocando la muerte de unas 4.000 personas que se ahogaron en las aguas del río. El diseño de la Ponte das Barcas incluía una sección central desmontable para permitir el paso de embarcaciones. Durante la estampida, se cree que esta sección fue abierta, ya sea intencionalmente o debido a la presión de la multitud, lo que agravó la tragedia. La confusión aumentó cuando la caballería portuguesa intentó cruzar el puente en retirada, causando más caos y pisoteando a los civiles. Desde la orilla opuesta, tanto las fuerzas portuguesas como las francesas disparaban artillería, lo que aumentó las muertes. Tras el desastre, la ciudad de Oporto conmemoró a las víctimas erigiendo un altar en su memoria en la iglesia de São José das Taipas, donde se conservan los restos de muchos de los fallecidos. En 2009, con motivo del bicentenario de la tragedia, se inauguró una escultura de acero en el lugar donde se encontraban los cables del puente, como homenaje a las víctimas. La catástrofe de la Ponte das Barcas marcó un antes y un después en la historia de Oporto. Tras la retirada de las tropas francesas, se construyó en 1843 la Ponte Pensil, un puente colgante más robusto que reemplazó la estructura flotante anterior. Este nuevo puente permaneció en uso hasta finales del siglo XIX, cuando fue sustituido por el actual puente Don Luis I, símbolo de la resiliencia y reconstrucción de la ciudad. Número 8. El colapso del puente Tacoma en el año 1940. El 7 de noviembre de 1940, el puente Tacoma Narrows, apodado Galloping Gertie, colapsó en el estrecho de Puget Sound, en Washington, Estados Unidos, apenas 4 meses después de su inauguración. Diseñado por Leon Moissave, el puente era esbelto y flexible, con un tablero de carretera estrecho sostenido por vigas de placas sólidas. Desde su construcción, los trabajadores notaron que tenía movimientos verticales significativos, lo que llevó al apodo de Galloping Gertie, o Gertie galopante en español. A pesar de varios intentos por mitigar sus oscilaciones, como la instalación de amortiguadores hidráulicos y cables de sujeción, el puente seguía siendo susceptible a las fuerzas del viento. En la mañana del colapso, vientos de aproximadamente 42 millas por hora provocaron oscilaciones torsionales en el puente. Estas vibraciones aumentaron en amplitud hasta que el tablero se rompió y cayó al agua. Afortunadamente, no hubo víctimas humanas, pero un Cocker Spaniel llamado Tubby, que estaba atrapado en un automóvil abandonado en el puente, murió en el accidente. Investigaciones posteriores revelaron que la combinación de un diseño delgado y la falta de comprensión de las fuerzas del viento contribuyeron al desastre. Este evento impulsó avances en la aerodinámica estructural y llevó a cambios en las prácticas de diseño de puentes de suspensión en todo el mundo. Debido a la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción del puente se retrasó.
No fue hasta 1950 cuando se inauguró un nuevo puente en el mismo lugar, incorporando mejoras significativas en el diseño para resistir las fuerzas del viento. Este nuevo puente utilizó los pedestales y anclajes de cables del original y ha servido como un ejemplo de ingeniería mejorada. Número 9. El reactor mal diseñado de la planta de Chernóbil en 1986. Quizás el desastre más famoso de la historia, la explosión del reactor de la central nuclear de Chernóbil, ocurrido en 1986 en la Ucrania soviética, es aún tema de debate y sigue teniendo implicaciones en debates políticos sobre producción energética. El desastre se desató el 26 de abril del año 1986, cuando el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, ubicada cerca de Pripyat, en la entonces República Socialista Soviética de Ucrania, sufrió una explosión catastrófica durante una prueba de seguridad mal ejecutada. El diseño inestable del reactor, agravado por errores humanos, provocó un aumento incontrolado de potencias que causó dos explosiones que destruyeron el edificio del reactor y liberaron grandes cantidades de material radiactivo a la atmósfera. Este evento es considerado el peor accidente nuclear civil de la historia y uno de los pocos clasificados como nivel 7 en la escala internacional de eventos nucleares. La explosión liberó aproximadamente el 30% de las 190 toneladas métricas de combustible nuclear del reactor, dispersando las sustancias radiactivas sobre extensas áreas de Europa. Las autoridades soviéticas evacuaron inicialmente a unas 49.000 personas de la ciudad de Pripyat, 36 horas después del accidente, y posteriormente a otras 68.000 en un radio de 30 kilómetros. En total, más de 335.000 personas fueron reubicadas debido a la contaminación. Los efectos inmediatos incluyeron la muerte de 2 trabajadores durante la explosión y 28 más en las semanas siguientes, todos por síndrome agudo de radiación. Además, se estima que más de 6.000 niños y adolescentes desarrollaron cáncer de tiroides debido a la exposición al yodo radiactivo. Estudios posteriores sugieren que entre 4.000 y 9.000 personas podrían morir a largo plazo por cánceres relacionados con la radiación. La respuesta al desastre involucró a más de 600.000 liquidadores, quienes participaron en tareas de extinción de incendios, limpieza y también en la construcción de un sarcófago de hormigón para contener el reactor dañado. Esta estructura fue reemplazada en 2016 por un nuevo confinamiento de acero. La falta de transparencia inicial por parte del gobierno soviético retrasó la implementación de medidas de protección, lo que aumentó la exposición de la población a la radiación. Décadas después, la zona de exclusión de Chernóbil sigue siendo una de las áreas más contaminadas del mundo, aunque la ausencia de actividad humana ha permitido el retorno de la vida silvestre en el área. Irónicamente, es uno de los destinos más populares del llamado turismo oscuro, que implica visitas a sitios asociados con la muerte o el sufrimiento humano. El accidente de Chernóbil tuvo profundas repercusiones políticas y sociales, contribuyó al colapso de la Unión Soviética y generó un movimiento global contra la energía nuclear. Aún en la actualidad, diversos países rechazan la implementación de estas centrales nucleares por miedo a los riesgos, pese a las ventajas de la energía nuclear, más limpia y con capacidad de reducir emisiones de carbono. Número 10. Las 502 muertes por el colapso de las tiendas departamentales de Sampoong, en Seúl, Corea del Sur. El 29 de junio de 1995, el edificio de los grandes almacenes Sampoong, en Seúl, la capital de Corea del Sur, colapsó repentinamente, causando la muerte de 502 personas y dejando heridas a otras 937. Este desastre, considerado el más mortífero en tiempos de paz en la historia del país, ocurrió cuando la estructura de 5 plantas se vino abajo en menos de 20 segundos, sepultando a más de 1.500 personas en su interior. La tragedia fue el resultado de múltiples negligencias y decisiones imprudentes. Originalmente diseñado como un edificio de oficinas, el proyecto fue modificado durante la construcción para convertirse en un centro comercial, lo que implicó cambios estructurales significativos sin evaluaciones de seguridad suficientes. Se redujo el diámetro de las columnas de soporte y se eliminaron columnas para instalar escaleras mecánicas, comprometiendo la integridad del edificio. Además, se añadieron restaurantes en el 5º piso, con sistemas de calefacción que aumentaron considerablemente el peso sobre la estructura. A pesar de las grietas visibles y las advertencias de los ingenieros, la dirección del centro comercial ignoró los signos de peligro y mantuvo el edificio abierto al público hasta el momento del colapso. Las investigaciones posteriores revelaron que, además de las deficiencias estructurales, hubo corrupción y falta de supervisión por parte de las autoridades. El propietario de Sampoong, Lee Jong, fue condenado a 10 años de prisión por negligencia criminal, mientras que su hijo y varios funcionarios públicos también enfrentaron condenas por aceptar sobornos y permitir las irregularidades en la construcción. Número 11. El colapso de un edificio de 13 pisos en Shanghái en 2009. En una escena que parece de película, todo un edificio de 13 pisos en un complejo residencial cayó hacia un lado de la estructura, dejando la edificación intacta pero acostada sobre el asfalto. El incidente ocurrió durante la madrugada del 27 de junio del año 2009, en las residencias Lotus Riverside, en el distrito Minhang de la ciudad china de Shanghái.
La estructura, que estaba casi terminada con 489 de sus 629 apartamentos ya vendidos, se desplomó, causando la muerte de un trabajador migrante que había regresado al sitio para recoger sus herramientas. Las investigaciones revelaron que el colapso fue causado por una combinación de errores en la construcción. Por un lado, se excavó un garage subterráneo de 4.6 metros de profundidad, en el lado sur del edificio. Por otro, se apiló tierra excavada hasta una altura de 10 metros en el lado norte. Esta distribución desigual de peso generó una diferencia de presión significativa que comprometió la estabilidad de los cimientos, provocando que el edificio se volcara. Aunque el diseño y los materiales del edificio cumplían con los estándares de construcción, la ejecución deficiente y la falta de supervisión adecuada fueron determinantes en el desastre. En respuesta al colapso, las autoridades chinas tomaron medidas legales contra los responsables. 2 altos ejecutivos de la empresa desarrolladora fueron condenados a cadena perpetua por corrupción y negligencia. Otros 6 individuos, incluyendo gerentes de construcción y supervisores de seguridad, recibieron penas de prisión de entre 3 y 5 años de cárcel. El incidente también llevó a una revisión nacional de los estándares de seguridad en la construcción y supervisión más estricta de construcciones residenciales. Número 12. La Casa de Ópera de Sydney. La construcción de la Ópera de Sydney, iniciada en Australia en 1958, estuvo plagada de desafíos técnicos que pusieron a prueba los límites de la ingeniería de la época. Uno de los problemas más significativos fue el descubrimiento de que el terreno de Bennelong Point, donde se había planeado la construcción y que se había considerado sólido, estaba compuesto por depósitos aluviales inestables. Esto obligó a la instalación de 700 pilotes de concreto de 1 metro de diámetro para estabilizar la estructura, lo que no había sido contemplado en el presupuesto inicial y aumentó los costos. El diseño innovador de las cubiertas en forma de concha, concebido por el arquitecto danés John Utzon, presentó otros problemas. Inicialmente, las formas de la estructura eran libres y no repetitivas, lo que dificultaba su construcción con los métodos disponibles. Tras múltiples intentos, se adoptó una solución basada en secciones de una esfera, lo que permitió la fabricación de las cubiertas mediante moldes repetitivos y redujo la complejidad estructural. Además, la construcción comenzó sin contar con un diseño finalizado, lo que llevó a modificaciones durante el proceso. Por ejemplo, las columnas del podio no fueron diseñadas para soportar el peso de las emblemáticas cubiertas del techo, lo que requirió su reconstrucción. Estos cambios constantes y la falta de una planificación detallada provocaron retrasos y un aumento exponencial en los costos, pasando de un presupuesto inicial de $7 millones australianos a un costo final de 102 millones. Las tensiones entre el arquitecto John Utzon y el gobierno de Nueva Gales del Sur también contribuyeron a los problemas del proyecto. En 1966, Utzon renunció debido a desacuerdos sobre el control financiero y la dirección del diseño. Su salida dejó el proyecto sin su visión original y fue reemplazado por un equipo liderado por el arquitecto australiano Peter Hall, quien realizó cambios significativos en el diseño interior y la funcionalidad del edificio. A pesar de estos desafíos, la Ópera de Sydney se completó en 1973 y ha sido reconocida como una obra maestra de la arquitectura moderna. Desde 2007 es Patrimonio de la Humanidad, decretado por la UNESCO. Desde las pirámides del antiguo Egipto hasta los modernos rascacielos, no hay duda de que la humanidad ha utilizado la arquitectura como símbolo de su desarrollo y poder. Quizá por eso es tan sorprendente cuando enormes edificaciones, de importancia cultural e histórica, terminan por colapsar y causar terribles consecuencias, cuando su objetivo inicial era, precisamente, expresar poder, lujo o desarrollo. No hay duda de que estos 12 incidentes, aunque trágicos y frustrantes, sirvieron como ejemplo para el desarrollo de normativas, estándares y diversos criterios, mucho más exigentes, para mejorar la seguridad de las edificaciones y de la población. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 12 peores errores de construcción en toda la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.